נושאי עולם עבריים. Temas del mundo hebreo. Shalom, bienvenidos una vez más aquí a Temas del Mundo Hebreo. Hoy vamos con un tema muy importante, muy interesante además, porque es quizás uno de los que son más medulares dentro del pensamiento judío en general. A pesar de todos los cambios y las transformaciones que en el tiempo se han dado de este concepto, de esta idea, y todas las cosas que se asocian a él, pues sin embargo sigue siendo uno de los importantes. De hecho, hace parte de uno de los llamados Ikarim, de los principios de fe, entre comillas, de Emuná, tal como los prescribió Maimónides, pero que los tomó por supuesto de las escrituras y de toda la tradición oral. Y bueno, este es un tema que a muchas personas sé que les interesa, especialmente porque hay mucha confusión al respecto y porque se suele confundir con ciertas expresiones, digamos, de inspiración, tal vez de carisma o de cierta capacidad de liderazgo que algunas personas pueden llegar a tener, pero que en realidad va mucho más allá de eso. Pero bueno, antes de continuar, quiero recordarles lo siguiente para que tengan en cuenta todos aquellos que siguen mi canal y que ven todos los temas que yo realizo en diferentes órdenes de interés que yo tengo en mi canal, ¿no? Porque no solamente trato de, por supuesto, de judaísmo, sino también de política, de economía, de filosofía, de biología y de muchos temas que a mí en lo personal me interesan. Sin embargo, en esta sección, en temas del mundo hebreo, pues nos dedicamos exclusivamente, o me dedico yo aquí, a hablar exclusivamente del judaísmo y todo lo que esté asociado al mundo de la Torá. Entonces, la pregunta es, como ya lo había hecho en el video anterior, sé que pues tengo en el momento, el canal está creciendo, son pocas las personas que ven todo el contenido, pero poco a poco pues vamos a ir aumentando y sé que esta comunidad irá creciendo. Y eso espero que estos videos sean de su agrado. Sin embargo, voy a dejar aquí a consideración algunos de los temas que yo tengo preparados o que ya podría ir generando, pero yo quisiera preguntarles cuál les gustaría que tratara para los siguientes videos. Aquí un suscriptor, Daniel Akiva, sugirió un tema que ya lo voy a tratar precisamente en la próxima vista que hagamos, en el próximo video que haga en esta sección. Y voy a hablar del Sefer Yetzirah. Ese será el próximo tema, pero quedan pendientes estos temas. O si quieren o me sugieren que haga un tema en especial, pues pueden también hacerlo y dejarlo en la caja de comentarios, al igual que alguno de los temas que yo estoy mencionando aquí. Bueno, dicho esto, vamos a presentar el tema de hoy. ¿Qué es en realidad la profecía? Este es un tema muy importante. La pregunta mismo lo plantea de una manera radical, y es resolver en realidad de qué se trata la profecía y cómo se debe entender, puesto que hay mucha confusión al respecto. Y esa confusión parte de ideas populares corrientes que podemos verlas representadas entre muchas otras por las imágenes que vamos a ver a continuación. Aquí hay una serie de imágenes que tomé cuando busqué la palabra en Google de por qué es profecía, y pues podemos ver desde los famosos vaticinios, yo les llamaría más bien así, o las predicciones que intentó hacer Nostradamus, todo lo que tuvo que ver en cuanto al fenómeno también del 2012 y las llamadas profecías mayas, todo esto que se asocia con los acontecimientos políticos, donde se toman pasajes de la Biblia y se leen de una manera bastante particular, series populares donde aparecen supuestos profetas inspirados por deidades bastante extrañas, de una serie que recomiendo mucho, Resident by Wolf, la recomiendo bastante, es muy buena,
y allí van a ver cosas muy llamativas sobre la idea de lo que comúnmente se tiene sobre la profecía, la idea del fin del mundo, o por ejemplo películas de terror tan famosas como las que se dieron en el año entre 70 y 80, me parece que se emitieron, donde pues aparecía el famoso personaje dentro del mundo cristiano llamado el Anticristo, y aquí vemos pues la imagen de Demian, este niño diabólico, ¿no? Y bueno, pronósticos, el fin del mundo, la destrucción, problemas políticos, catástrofes, toda una serie de cosas que se suelen asociar con la profecía y que son una asociación básicamente, no podría decir que falsa del todo, pero sí bastante superficial. Podríamos decir que esto es como lo más elemental, lo más básico, y en realidad no está yendo mucho más profundo. Y digamos que esta versión popular y bastante quedada, bastante superficial, muy por supuesto sin mucho contenido, es la visión general que la mayoría de las personas tienen a la hora de hablar o de entender qué es la profecía. Para eso, para poder entender esto y para ir mucho más allá y poder abarcar realmente lo que significa, pues debemos explorar el término más allá de estos conceptos y estas ideas, que es lo que por lo general la gente tiene, porque son asociaciones comunes, fáciles, pero que en realidad están muy por debajo, o digamos están muy a flote de la verdadera profundidad en realidad de lo que implica la palabra profecía. Para poder entender esto, entonces vamos a ir hablando de la definición tal como se da de manera convencional, que es lo que se dice que es la profecía. También veremos que incluso las definiciones más corrientes están muy lejos del término original, y por supuesto veremos qué implica ese término y de qué manera lo podemos nosotros comprender desde el concepto hebreo propiamente. ¿A qué se le llama como tal la profecía? ¿Cómo se daba en el pueblo de Israel? ¿Qué concepciones se han generado a partir de, digamos, de los grandes pensadores? Me centraré principalmente en Maimónides, no exclusivamente, pero en primer momento en el Rambán, en Maimónides. Y por supuesto también veremos qué cosas y qué ideas se asocian a la palabra profecía, los niveles que tiene la profecía, que hay varios de ellos. La profecía no es solamente un solo, digamos, una sola condición homogénea, sino que dentro de ella hay etapas y hay niveles de profundidad. Y por supuesto también veremos algunas características muy rápidas, por lo menos, de lo que implica ser un profeta. Y digo muy rápidas porque ya tratar de la condición, cómo trabajaban, qué hacían los profetas, sería para otro tema. Aquí simplemente vamos a hablar de qué es la profecía, y hacia el final vamos a hablar un poco a partir de lo que nos dijo el gran cabalista Rabbi Moshe Haim Luzzatto, el Ramjal, cómo la definió y de qué manera nos hace entender de que se da y se expresa la profecía. Bueno, dicho esto, pues pasemos a lo que nos va a comenzar a dar los elementos, pues, para explorar este sentido más profundo de qué es la profecía. Bueno, una definición convencional, de la que ustedes van a encontrar en diccionario, y esto es tomado del Real, el diccionario de la Real Academia Española, y es el convencional. De hecho, si ustedes se dan cuenta, yo he tomado aquí y van a encontrar que me salto 1, 2, 3, en lugar de 4 incluyo el 5. ¿Y por qué excluí el punto número 4? Porque simplemente dice que por profecía se entienden los libros de los profetas, especialmente del Antiguo Testamento. Entonces, como no hace una alusión inmediata a la profecía, sino a un tipo de volumen, pues no lo incluí dentro de esta serie. La palabra profecía, como lo dice aquí, viene del latín, del español, viene del latín, viene derivado este término, y es de profeteia. Esta viene del griego profeteia también, es un calco literal, muy literal al menos, de esa misma palabra, pero
que en español se ha entendido básicamente como un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Esta es una de las ideas con las que suele asociarse más la profecía, y es quizás una, no podríamos decir las más erróneas, pero sí las más parcializadas y a veces más equivocada cuando se considera que solamente eso es la profecía. Resulta que no siempre tiene que ver con el futuro. La profecía no se trata de adivinar el futuro. De hecho, hay muchos casos de profecía auténtica, y vamos a ver por qué la denomina auténtica, donde efectivamente lo que se sabe son cosas del presente o del pasado, ya sea remoto o precisamente muy cercano al momento en que se dice la profecía. En realidad no tiene nada que ver con esto, y por lo tanto esta es una de las definiciones más comunes que se pueden dar, pero también una de las más erróneas. Dice la segunda definición: don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. Podríamos decir que sí, pero la palabra oráculo, que es una suerte de traducción también para una profecía, pues se puede prestar para bastante confusión. Dice la tercera definición: predicción hecha en virtud del don sobrenatural, que vendría siendo la primera definición. Y la quinta es el juicio o conjetura que se forma de algo por señales que se observan en ello, y esto sería más como una premonición o como una deducción a partir de una suerte de inferencias que se realizan a partir de lo que se ve al principio. Y bueno, modernamente tenemos ya una palabra mucho más acertada para eso, que sería como prospectiva, ¿no? Bueno, en ese tiempo no la conocían, eso es una ciencia moderna, pero básicamente y de cierta manera la profecía puede decirse de algún modo, o los profetas de algún modo eran los prospectivistas de su época, a su manera, podríamos decirlo así, ya que el hecho de querer profetizar o de querer anunciar cosas que van a venir es algo que es básicamente parte de todas las tradiciones del mundo, y no solamente del pueblo de Israel, sino que es parte del acervo humano, del conocimiento humano, del poder adquirir o de querer adquirir conocimientos sobre lo porvenir. Veamos la definición que di, que nos puede dar una enciclopedia normal. En este caso, pues la más popular que he tomado es la Wikipedia, lo he calcado tal cual. Y vamos a ver que comete una serie de errores que son los más comunes, ¿no?, a la hora de definir la profecía. Y por lo general, de esta manera se calca, se copia o se replica en muchos diccionarios que uno puede encontrar de religiones, diccionarios bíblicos, sobre el concepto de profecía. Dice así: el término profeta en la creencia religiosa se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. Estrictamente hablando, un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal de Dios, recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones y como consecuencia de ello habla en su nombre a los seres humanos. El profeta posee cualidades de intercesión por el pueblo ante Dios y a su vez es mensajero de su palabra. Su carisma de interpretar la historia desde la perspectiva de Dios recibe el nombre de don de profecía. Bueno, uno de los errores fundamentales de esta definición es precisamente el hecho de asumir que necesariamente el profeta cumple el papel de intermediario. Podríamos decir más bien de mensajero, y de hecho, ojo con esa palabra, porque vamos a ver en el momento de la sinonimia o de las palabras que se acercan a la profecía, que tienen mucha relación. Pero decir intermediario, que casi sería un sinónimo de mediador, es algo erróneo. El profeta nunca, en ningún momento, pretende ser un intermediario o un mediador. Menos aún, mucho menos, desde la concepción judaica, donde efectivamente cualquier persona tenga o no el don de profecía, no necesita un papel de mediación frente a lo divino. Por eso hay que entenderlo mucho más allá y saber de qué manera se realiza, se entiende y se vive la profecía para saber efectivamente de qué se trata. Bueno, entonces vamos a ir acercándonos hacia allá y vamos a entender el concepto como tal, precisamente desde la perspectiva hebrea. Bueno, la nebuá. ¿Qué es la nebuá? Esa palabra que está escrita allá arriba en hebreo se lee así, nebuá. Básicamente se suele traducir o se puede traducir por predicción,
que puede ser oral o puede darse por escrito, puede traducirse como enseñanza inspirada y por lo tanto por profecía, ¿no? Este concepto, esta idea, tiene que ver muchísimo con el hecho de transportar o de cargar algo. El profeta, el que predice, el que anuncia, tiene que traer, en este caso, un mensaje. Y por eso vamos a ver una de las traducciones que podría darse a esta palabra sería la vocería o la proclamación. En el griego, la traducción, ya vamos a ver el concepto también en hebreo, es el de profetes, cuyo significado es el de mensajero, portavoz o incidente público o político, aquel que anunciaba un evento. Digamos que me gusta mucho más la traducción de portavoz, que me parece que incide más y implica mucho más del contenido de lo que está en la palabra nebuá, y además que no sería un calco como en el caso de la palabra profeta, que básicamente es un calco del griego al español. El uso estricto que se da de la palabra profeta, porque ya se había utilizado en otros contextos, ya en su carácter netamente monoteísta, se da gracias al mundo hebreo a través de una palabra muy importante que es la de Naví. Todos los profetas populares que la gente conoce de la antigüedad, Jeremías, Isaías, Ezequiel, se les denomina Naví. En hebreo les solemos llamar Yoshua Naví, Eliyahu Naví, es decir, Elías el profeta, Elisha Naví, Eliseo el profeta, etc. Y ese Naví es precisamente aquel que practica la nebuá, aquel que trae, que es portavoz de ese mensaje. Y vamos a ver entonces el acto mismo, ¿no? El profetizar, que vendría a ser el Nabá, profetizar. Y es interesante porque este vocablo se encuentra en todos los periodos de la lengua hebrea. Parece estar relacionado con la antigua palabra acadia nabú, que en su forma pasada significa ser llamado. Se encuentra en el Tanaj unas 115 veces. Describe la función del verdadero profeta cuando comunica el mensaje de Dios al pueblo bajo la influencia del Espíritu Divino. Ahí hay pasajes donde pueden observar cómo esto se entiende. Pasajes del Tanaj. El profetizar puede referirse a cualquier cosa desde el éxtasis frenético de un falso profeta hasta la proclamación del juicio de Dios a través de un profeta auténtico. Este punto es bien importante porque implica que la profecía en realidad no es un solo acto, sino que es todo un proceso que va desde el éxtasis mismo, desde el momento en que el profeta comienza a recibir el mensaje, el hecho de recibirlo y que le es comunicado. Vamos a verlo más adelante con el Ramjal, qué es lo que le pasa en ese momento al profeta, y también el acto de comunicarlo al pueblo es parte del ser Nabá, de hacer profetizar, de parte del ser Naví, del ser profeta, de ser alguien que comunica. O sea que no es solamente transmitirlo, sino también recibirlo y mantener y conservar en él la información a partir de una serie de procesos que podrían ser, entre comillas, místicos, de orden esotérico, más bien del orden de una forma de conciencia acrecentada, en la que la persona recibe en un estado de éxtasis la comunicación, se contacta con lo divino y luego elabora para el mundo humano el mensaje y lo transmite. También implica mucho más que predecir hechos futuros. La primera ocupación del profeta es expresar a la gente de su tiempo el mensaje divino, llamándoles a la fidelidad a la Torah. Esto es bien importante porque, sobre todo en el mundo en el que se piensa que las profecías cambian y transforman el mensaje de la escritura o de la Torah oral, tal como ha sido transmitida, esto es un error. En realidad, toda profecía se acoge al concepto de la escritura y de lo que está en la Torah oral. Y esto es muy importante porque si de ser lo contrario, pues cada revelación traería cosas distintas, y eso se puede ver en muchísimos movimientos donde todos los líderes dicen ser profetas y en realidad son imaginaciones de cada uno con sus expectativas, con sus deseos, con sus prejuicios expresados a través de una supuesta inspiración,
y que en últimas no se sujetan a una normatividad común, sino que en últimas expresan su propia idea de lo que quieren que sea verdadero y terminan, por supuesto, generando supuestas revelaciones o profecías totalmente contradictorias. Entonces, en realidad, los profetas originales no intentaban hablar desde al futuro en sí, sino que muchas veces lo que se terminaba tratando en temas del futuro, en cuanto al futuro, en últimas, era por las consecuencias a las que se llevaba y que tenían que hablar de eso. Pero no es la idea original. La primera preocupación es hablarle a la gente de su momento y llevarlos y otra vez indicarles el camino de la Torah. Ahora, ¿y cómo se llama el que tiene nebuá? Pues ya lo habíamos dicho, ese es el neví o el naví. Y digo neví porque es la forma antigua del caldeo antiguo, que también pues deriva en arameo, y que en hebreo se conoce como naví, que es básicamente el hombre inspirado, el orador, el intérprete o el profeta. Está muy relacionado, posteriormente por supuesto, pero se va a relacionar mucho con la figura del meturgemán, del traductor. Básicamente un naví es quien traduce del lenguaje divino al lenguaje humano el mensaje. Para las mujeres se decía el aspecto femenino neviyá, la profetisa, por supuesto una mujer inspirada, por implicación era una poetisa, y también por asociación era la esposa de un profeta, es decir, los profetas tenían sus esposas y a las esposas inmediatamente también se les conocía como nevía, como la profetisa. Lo interesante es que tiene un elemento de más, y es el hecho de que sea considerado además poetisa, ¿ya? Esto sobre todo en el caso de una de las grandes profetisas del pueblo de Israel, que es Deborah. Es claro en su canto pues todo ese valor de la poesía. El vocablo tiene un posible cognado en acádico, lo que nos quiere decir que pues ya era empleado en la antigüedad, muy temprana edad, y estaba por supuesto, hacía parte del mundo semítico, y por supuesto era parte de los conocimientos y las ideas religiosas que ya existían en la antigüedad, mucho antes incluso de que el pueblo de Israel como tal naciera, mucho antes de que el mismo Abraham Avinu, el mismo padre Abraham, comenzara su recorrido por Medio Oriente. Ya se conocía todo este término y se sabía que aludía pues a este tipo de personajes. Se encuentra unas 309 veces en hebreo bíblico en todos los periodos, porque se conoce el concepto de profeta en todos los momentos. Y navé o naví quiere decir profeta, ya sea verdadero o falso, es decir, se le puede denominar con este término tanto a aquellos que hablaban una verdadera profecía como a aquellos que eran falsos o que por supuesto no tenían un mensaje divino, sino que lo inventaban. ¿Y por qué? Porque muchos de ellos, a pesar de que falsificaban la información, en realidad tenían procedimientos y tenían cierto conocimiento. Es decir, para ser aunque sea un profeta falso, no era simplemente ser un charlatán y un mentiroso en esa época, no como hoy, sino que en realidad eran personas que aún en ese nivel estudiaban y que tenían conocimientos dentro de su gremio, dentro de su grupo, que también los había aceptado en algún momento en ese nivel de conocimiento, de asociación. Vamos a ver ahora dos casos de unos pesuquín, unos versículos que son bien claros para darnos a entender efectivamente de qué se trata la profecía. Bueno, el caso paradigmático para entender a Naví, el término Naví, es un solo caso en dos versículos, ¿no? Del mismo libro de Shemot, en Shemot 4:16 y en 7:1, es decir, en el libro del Éxodo. Y estos dos versículos, que tratan básicamente de lo mismo, nos dejan bien claro que un profeta equivale a uno que habla en nombre de otro, que actúa como su boca. Es decir, un profeta en últimas es alguien que me representa o que representa a otro y habla en nombre de ese otro. Y estos dos versículos lo dejan muy claro. El primero dice: Él hablará por ti al pueblo y será para ti como tu boca, y tú serás para él como Dios. Eso significa, este él, que no está mencionado, se refiere a Aarón, y es para explicarle a Moshe que el hermano Aarón será
como la boca, sería él quien hablaría en lugar de Moshe, por todo el problema que Moshe le manifestaba a Dios de que le costaba bastante hablar. Y entonces Dios le provee a su hermano y le dice, mira, pues él te servirá de vocero. También se ratifica en el siguiente versículo, donde dice, entonces Hashem dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Es decir, Moshe fue constituido superior del Faraón, eso significa ahí la palabra Dios, fue constituido como un juez por encima del Faraón, pero Aarón sería el profeta de él, sería el vocero y sería el que comunicaría directamente las cosas. Dios le comunicaba a Moshe, como cuenta el Talmud, Moshe le comunicaba esto a Aarón, le pedía a Aarón que él le comunicara el mensaje otra vez, a ver si lo entendió, y de nuevo le ratificaba lo dicho para que él lo expresara al pueblo, o al faraón en este caso. Entonces este pasaje nos deja entender efectivamente cuál es el papel básico de un profeta. Bueno, la profecía entre palabras. En Divrei Hayamin, en Crónicas 29:29, se encuentran 3 vocablos que significan profeta. ¿Por qué quiero traer este pasaje a colación? Porque es para que entendamos que el concepto y la idea de profecía se asociaba a otros términos y que eran en algunos momentos históricos fueron casi que sinónimos, y en otros se dividen y se distancian, pero hay una suerte de palabras en hebreo que están asociadas. Este versículo es clave y vamos a ver luego de esto las palabras a las que se asocia la profecía. Dice el versículo así, los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. O sea, si vemos aquí, a pesar de que la traducción vierte por vidente 2 palabras distintas, aquí hay 2 palabras aparte de Navé o de Naví que se asocian al profeta, ¿no? Una es Roé, que puede ser literalmente un pastor, pero un pastor en el sentido de que el que vigila, y la otra palabra es José, que es el vidente, ¿no? Y es el que ve, el que tiene la capacidad de ser un visionario. Y por supuesto se relacionan a la palabra de Naví o del Navé, el profeta. Veamos entonces esas otras palabras que se asocian a la profecía y que nos hacen entender pues el marco común en que éste está. Bueno, ¿cuáles son esas otras palabras que se asocian a profecía? Una de ellas es Jasón, vista, sueño, revelación, oráculo, profecía, visión. Masá, carga, y por eso aquí he puesto esta imagen de alguien que carga, además de hecho recuerda a un profeta que es mandado por Dios a ponerse un yugo encima de él para mandar un mensaje. Pronunciamiento, miren que también tiene el sentido de maldición, de canto, de cantar, de desear, de carga, de cargo, de llevar, de música, de profecía, de una sentencia y un tributo. Esta palabra es bien interesante porque precisamente se va a emplear en algunos pasajes, muy pocos del Tanaj, para explicar que un mensaje llegaba a ellos y Dios se los pasa, y muchas veces literalmente lo que quiere decir el profeta es Dios me dio esta palabra o esta profecía, pero literalmente es Dios me dio esta carga. Dios me dio esta carga para transmitir, Dios me dio este deseo, esta sentencia, que se puede traducir de varias maneras. Otra palabra también parecida a la anterior es Maaser, que implica elevarse o levantarse. Tiene también la idea de un tributo, un reproche, una carga, y fíjense lo interesante, una humareda, un merced, una ofrenda, una porción, y también una señal, incluso hasta vianda, una comida, ¿no? Y esto es por el hecho de que precisamente la profecía servía pues para elevar al pueblo y para elevar por supuesto el concepto que se tenía de lo divino en ese momento, entre otras cosas que podría decir aquí. Pero bueno, no me puedo demorar en cada una de estas cosas, pero ahí tienen la diapositiva para que examinen con detenimiento estos conceptos. En cuanto al profeta, uno puede encontrar palabras como José, que ya la había mencionado, que tiene que ver con la visión, el vidente, el convenio, también tiene que ver con los que observan las estrellas. Y esto porque los visionarios pues en la antigüedad tenían que ver con aquellos que veían precisamente los astros, tenían que ver con la astrología.
Y en el mundo pagano, pues por supuesto se asociaba la idea de que aquel que veía las estrellas se comunicaba con los espíritus de ellas y por supuesto veía el futuro o le comunicaban el futuro. Veamos que una de las palabras que también se asocia a el profeta es el malaj, y que es básicamente lo que se suele traducir en español como ángel. El ángel o el profeta es un sinónimo, por eso les hablaba de la categoría de él como mensajero, como vocero. Por lo tanto también tiene el sentido de embajador, de enviado, de mediador, tienen un papel muy similar. Otra palabra interesante es nataf, que significa resumar, destilar gradualmente, gotear, hablar por inspiración, derramar, destilar, gotear, profetizar. Miren que esto es muy llamativo porque alude al hecho de que Dios transmite de a pocos, va destilando, va poco a poco dando, derramando y explicando una palabra a partir del profeta, pero se da poco a poco, ¿no? Y también está la palabra roé, pastor, vigía o profeta, que alude por supuesto en primera instancia a los pastores que cuidaban animales, pero también alude al vigía, al vigilante. El roé tiene que ver con la vista, con raé, con la capacidad de ver, y en ese sentido por lo tanto de vigilar. Un profeta de algún modo también era eso, era alguien que vigilaba y veía. Bueno, pero vamos ahora con un punto muy importante porque nos da a entender qué se hacía o qué se debía hacer o qué se esperaba que se hiciera con la profecía y con el profeta desde la Torá, es decir, qué nos exigía la Torá. Y si nos vamos a dar cuenta, no es mucho, pero sí es muy importante. Bueno, la profecía en el Tariaj. El Tariaj, recuerdo a aquellos que no saben, es una expresión para hablar de los 613 misbot, de los 613 mandamientos que están en la Torah. La palabra Tariaj en hebreo, pues suman precisamente 613. Y la idea es que en el Tariaj precisamente hay 5 misbot que tratan sobre los profetas. 2 de ellos positivos y 3 de ellos negativos. Pero también se pueden dividir para lo que debe hacer quien oye y quien escucha al profeta y lo que debe hacer o lo que se espera que haga el profeta, que son las 3 cosas que debe hacer el profeta y las 2 cosas que deben hacer el que escucha. En cuanto al que escucha, al oyente, debe obedecer las instrucciones del profeta y no puede dudar ni probar las promesas de Dios o advertencias transmitidas por el profeta. Por un lado, obedecer las instrucciones de los profetas implica cuando se reconoce en efecto que es una profecía. El Talmud tiene toda una serie de elementos, la misma Torah lo hace, pero el Talmud se explica con más detalle de cómo probar realmente si es o no una profecía. Estamos asumiendo aquí es cuando ya se reconoce que efectivamente sí es un profeta. Entonces, cuando ya se sabe que lo es, se debe obedecer y no se puede dudar. Ahora, no dudar no implica aquí que no se pueda dudar de otros casos. No puede decir alguien, es que yo soy un profeta verdadero y están dudando de mí. No, primero tiene que demostrar que efectivamente lo es. Mientras no se demuestre, puede ponerle la duda que quiera. Una vez sacado de todo ello, donde ya efectivamente se verifique que su mensaje es auténtico, por lo tanto no se puede dudar. En cuanto al profeta, ¿qué debe obedecer? Él debe de transmitir personalmente las instrucciones de Dios. Es decir, si a él le dieron el mensaje, él tiene que hacerlo directamente. Bueno, alguien me dirá, bueno, ¿y el caso de Moshe por qué? Ahí no hay contradicción porque él estaba ahí mismo, siempre fue. Lo que pasa es que para hablarlo hacía Aarón, pero él siempre personalmente estaba allí. No suprimir una profecía recibida, como lo intentó hacer Jonás, es decir, hacerse loco, querer irse y no prestarle atención al hecho de ser enviado, debe hacerlo, y no profetizar en nombre de otros dioses, incluso si el contenido es cierto. Es decir, no adjudicarle eso a otras fuerzas, que no las hay por supuesto, pero la idea es no hablar en nombre de idolatrías. Vamos a ver ahora, ya que estamos entrando un poco en el aspecto de lo legal, vamos a ver lo que nos dice precisamente el Rambam en Mishneh Torah. Ahora,
De acuerdo al Rambam, en el sexto principio de los Ikarim, que ustedes lo pueden encontrar en Akadma Perejelek, es decir, en la introducción al Perejelek, la profecía es un tema central de la Torah. Y esto es bien importante, y ya lo vamos a ver en un texto bastante largo, que a continuación de este voy a citar, pero que es mejor hacerlo así. Vamos a ver muy despacio cuáles son los elementos que conforman o que llevan a que más bien la profecía se dé en alguien. Pero bueno, veamos qué es lo que nos dice Ramán en esta primera parte. Dice, existe la profecía. Esto es, que en la especie humana existen individuos con potencial y cualidades sobresalientes y dueños de una plena perfección, con un espíritu sabio e inteligente, hasta adquirir una mente sublime. Es entonces cuando esa mente humana se apega a una mente superior, siendo iluminada intensamente por ella. A este tipo de individuos se les denomina profetas y esa experiencia es la profecía, siendo esa su naturaleza. Miren lo interesante, porque primero es la afirmación tajante, no existe la profecía, es decir, debemos saber que eso existe, hay profecía, de acuerdo al Rambam. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos determinar que existe? Una de las razones es que eso es una condición que hace parte del ser humano. Ahora, no en todo momento ni en todas las condiciones, pero eso sigue existiendo, no por el hecho de que no se exprese en el momento, no quiere decir que no exista, sino que no está para el ser humano en el momento. Y ya veremos algunas de esas razones. Y esto es llamativo porque, entre otras cosas, Ramban en Mishneh Torah nos está explicando que se trata algo de la especie humana. Atención, no es algo privativo del judío. Y como veremos más adelante, profetas han existido en todas las épocas y en todas las naciones. Y que dentro de la especie humana existen individuos con un potencial y cualidades sobresalientes, es decir, personas que se destacan y que han desarrollado mucho mejor esto, de tal manera que pueden guiar su conocimiento, su inteligencia, y de eso les lleva a adquirir una mente sublime. Me gusta mucho esa expresión, pero esa mente en algún momento se apega a una mente superior incluso a ella, y ella, la mente superior, lo ilumina intensamente y le permite llegar a ese estado. Esto que el Rambam nos describe aquí lo vamos a ver a continuación en otra cita donde también él nos abre la profecía, pero cuando veamos hacia el final lo que el Ramjal nos tiene por decir, vamos a ir mucho más allá y vamos a entender con mucha más minuciosidad todo esto. Ahora, en otra parte de Mishneh Torah, en el Hod Yesodei HaTorah, es decir, en las leyes de fundamento de la Torah, en el séptimo capítulo nos dice lo siguiente, y yo he citado aquí este párrafo completo, pero es sobre todo para que veamos la cantidad de cosas que implican el hecho de poder ser profeta. Y esto lo menciono porque sé que hay muchas personas que creen que ser profeta es cualquier cosa, que ser profeta es cualquier ignorante que Dios coja y lo inspire simplemente porque sí, y que no valen la capacitación, ni el estudio, ni el conocimiento, y que la persona no tiene ni por qué leer. Y eso ha traído, por supuesto, esa idea, esa falsa idea, la creencia en algunas personas que profeta puede ser cualquiera que simplemente Dios tome porque sí. Aún en Dios hay razones para hacer las cosas. Entonces, vamos a verlo por qué y en qué se basa y cuáles son todos esos 18 elementos que yo he numerado aquí. Esa numeración no hace parte del texto original, sino que la incluí precisamente para que podamos notar todos los elementos allí implícitos. Dice así, una de las bases de la ley es saber que Dios hace que el ser humano tenga profecía. La profecía no recae sino sobre el sabio, grande en sabiduría y vigoroso en cualidades, aquel que no es superado jamás por sus impulsos de ningún tipo, sino que con su propia capacidad domina constantemente sus impulsos. Además es poseedor de un amplio y certero discernimiento en extremo, aquel que está ceñido de estas cualidades, con un cuerpo sano, habiendo penetrado en el Pardes, imbuido en las profundidades de estos temas, perfeccionando sus cualidades racionales para analizar y concebir, elevándose cada vez más, apartándose del camino del vulgo que transcurre en las tinieblas,
entrenando su espíritu hasta no encontrarse en él ningún pensamiento mundano ni la insensatez de lo cotidiano, ni fantasía, sino que su mente está orientada hacia las alturas, aferrada al trono celestial, para concebir aquellas entidades superiores, elevadas y sagradas, vislumbrando la sabiduría del sabio bendito él, desde el ente superior hasta el nivel terrenal, percibiendo la grandeza de ellos, inmediatamente la inspiración divina se posa sobre él. En el momento en que la inspiración divina recae sobre él, su alma se entremezcla con el nivel de los ángeles llamados Ishim, convirtiéndose en otra persona y percibe por sí mismo, que no es el mismo que era antes, sino que superó el nivel de los demás hombres sabios, tal como fue dicho con respecto a Shaul, de manera que tú profetizarás y serás transformado en otro. Miren todos los elementos que debe tener una persona para poder llegar a alcanzar la profecía. Es decir, no cualquiera es profeta, no solo debe ser sabio, sino que debe ser grande en sabiduría. Sus cualidades deben ser muy fuertes, no puede ser superado por sus impulsos, tiene que dominarlos precisamente, tiene que tener un amplio y certero discernimiento, no puede ser una persona de mente estrecha. Ceñiéndose con todas estas cualidades, tiene además que tener el cuerpo sano, no puede ser un enclenque, un debilucho. Tiene que haber penetrado en el Pardes. ¿Qué significa? Tiene que conocer los 4 niveles de interpretación de la Torá. Y además de eso, está imbuido por las profundidades de estos temas. Es decir, esos temas los tiene él arraigados en sí. Miren que todo esto no alcanza para la profecía. Tiene que seguir con otras cosas. Va en la mitad del camino. Tiene que perfeccionar esas cualidades racionales para analizar y concebir. Atención con eso, porque muchas veces las personas quieren salirse del mundo de lo racional. Dicen que la razón no sirve, que hay que superarla, que solo el espíritu. No. Para poder precisamente tener un espíritu fuerte, tiene que basarse en elementos racionales. Se tiene que elevar él cada vez más. Tiene que apartarse del camino del mundo. Tiene que entrenar su propio espíritu hasta no encontrarse en ningún pensamiento mundano, ni insensatez, ni nada que lo desoriente. Se tiene que aferrar al trono, etc. Miren todos los niveles. Yo me puedo volver a leer básicamente expresar con otras palabras esto que ya leí, pero fíjense todos los detalles de una persona. No puede ser un ignorante, no puede ser un cualquiera, sino que debe ser alguien que se prepara exclusivamente para ese camino. Teniendo en cuenta eso, miren que solamente luego de esto llega a la profecía y alcanza el nivel de los primeros ángeles que él puede captar por este trabajo arduo en el cual Dios es el que lo lleva. Aunque él trabaje todo esto, si Hashem no le da la profecía, no pasa nada, porque es Dios en últimas el que le da al ser humano, pero el ser humano puede buscarla. Una vez llegado a este nivel, se mezcla en el nivel, entra al nivel de captación de los ángeles Ishim, y él puede captar a su vez a estos ángeles, y entra a la profecía. Pero de ahí en adelante comienza a llegar la serie de niveles, es decir, dentro de la profecía, dentro de ese edificio, por decirlo así, hay más pisos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Los niveles de la Nebuá. Todo el Tanakh se escribió en hebreo y bajo el influjo shefa de la Nebuá, las cuales tienen, de acuerdo a los Jajamín, 11 niveles de Nebuá, advirtiendo que los 2 primeros niveles no son propiamente proféticos, sino próximos a la profecía, y se conocen como Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, o la inspiración divina. Vamos a ver entonces esos niveles uno a uno, del 1 hasta el 12, teniendo en cuenta lo siguiente, que los 2 primeros son Ruach HaKodesh, es el nivel previo a la profecía, pero es un nivel muy alto de conocimiento y de comprensión, que está por encima del mayor grado de racionalidad e inteligencia, pero que todavía no lo hacen ser profeta. Y el último de los niveles, quien lo alcanzó única y exclusivamente dentro del pueblo de Israel, es Moshe Rabbeinu. Y hago énfasis dentro del pueblo de Israel porque hay discusión de si, en cuanto al pueblo de Israel, es claro de que nadie más que Moshe alcanzó la mayor profecía dentro del pueblo de Israel. Incluso se dice que el Mashiach, que va a ser también un profeta, solo estará un poco por debajo de él en ese aspecto de la profecía. Pero no se sabe y no se dice nada con respecto a otros pueblos. Niveles del 1 al 4.
Estos niveles son los siguientes. Acordémonos que los dos primeros son Ruach HaKodesh, que son preparativos. Y el primer nivel consiste en ayuda divina que incita y anima a realizar acciones buenas, grandes y relevantes. Y por eso he puesto la imagen de Shimshon, de Samson, cuando él alcanza por el Espíritu de Dios otra vez la fuerza que tenía antes de haber roto pues toda su promesa. Pero él la recupera y es el Espíritu Divino, el Ruach HaKodesh, el que hace que tenga otra vez esa capacidad. El segundo nivel dentro del Ruach HaKodesh es una fuerza que impulsa a hablar con profunda sabiduría, divinas alabanzas, saludables admoniciones o temas relativos a política o metafísica, más allá de las posibilidades naturales del que así procede. Y todos los libros, por ejemplo, de los Ketuvim, de los escritos, Teilim, el libro de Job, los Mishle, los profetas, los proverbios, fueron escritos precisamente en ese nivel. El siguiente, que ya comienza el primer estado de profecía, es la parábola percibida en sueños junto con su interpretación correcta y reconocida como mensaje del Eterno. Después vendría la percepción en sueños de palabras claras y distinguibles sin ver al que las profiere. Y aquí hay que recordar que es a través del sueño, en algún momento trataré el tema del sueño, donde la profecía llega. Pero es el sueño del profeta, no es un sueño común, sino el sueño de quien es profeta, y a través del sueño, como dice la Torá, Dios se manifestaría al profeta. De esa manera él expresaría, por supuesto, su voluntad a través, pero solo en el sueño profético. Veamos los otros niveles, que aquí vamos a entender un poco más esto. Que va del quinto al octavo. Dice, un personaje revela algo en un sueño profético y esto tomada como revelación divina. Ese es un nivel. El otro nivel que es el más frecuente entre los profetas, y es cuando un ángel habla en sueño profético y su palabra es tomada como una revelación divina. El siguiente nivel es cuando parece que en un sueño profético es Dios mismo el que se comunica. Y el octavo nivel es cuando se perciben parábolas en una revelación profética en estado de vigilia. Miren que estos tres primeros que están aquí tienen que ver con lo que ya mencioné, el aspecto del sueño. ¿Por qué es tan importante? Porque es el sueño del profeta. No es un sueño común, sino un sueño en estado profético. Es decir, es un sueño que una persona que ya tiene profecía tiene. Él se duerme como profeta y dentro de ese sueño recibe una revelación. Y hay tres momentos. Hay un siguiente momento que es cuando ya combina el estado de vigilia con el estado de sueño profético. Y puede estar en vigilia, puede estar despierto, y sin embargo entra en un estado como de trance y recibe precisamente una forma de mediación entre estar en el sueño y la vigilia, y recibe por supuesto el mensaje. Veamos los siguientes niveles. El siguiente es cuando se oyen palabras de origen divino en estado de vigilia. El siguiente se ve en visión profética un personaje que le habla. Es cuando en visión profética se percibe un ángel que le habla e interactúa con él. Y fijemos que los primeros estados son de sueño, mientras que el otro vuelve y lleva y trae la profecía al estado vigílico. Mientras que el último nivel fue solamente logrado por Moshe, y es como está escrito, frente a frente hablo yo con él. Es la forma en que Hashem dice que frente a la diferencia entre Moshe y los demás profetas, es que ya directamente Moshe, hay varias diferencias, pero una de ellas, en cuanto a la profecía, es que habla directamente con Moshe y le manifiesta cara a cara lo que quiere decir. ¿Qué significa eso? Que es de manera directa, sin mediación de símbolos y otra serie de elementos como parábolas o cualquier otra, digamos, intermediario, podríamos decir de corte lúdico, conceptual o simbólico para transmitir una idea. Bueno, estos son los niveles, hay que estudiarlos con detenimiento y darnos cuenta qué profetas vivieron y tuvieron esa experiencia. Y allí he puesto pasajes de las escrituras que si ustedes los buscan pueden darse cuenta y percibir, por lo tanto, esa diferencia. Vamos ahora a hacer una diferencia para entrar a otro estado de esto que quiero presentarles hoy. Profetas en la oralidad y en la escritura. Bueno, lo primero que hay que entender es que profetas
y que voy a presentar aquí son diferentes cosas que debemos entender por los profetas. Por un lado, profetas que vivieron en tiempos antiguos y en todos los pueblos, profetas que vivieron en tiempos del Tanaj, profetas que se mencionan en el Tanaj y profetas que escribieron los libros del Tanaj. Aquí hay que diferenciar claramente eso. De lo que estoy enunciando aquí, vamos a ver con claridad los tres últimos estados, los tres enunciados que están aquí. El primero no lo voy a tratar, simplemente lo mencionaré ahora rápido, porque sería muy extenso irme desglosándolo. Y se me haría un video mucho más largo, y yo sé que aquí hay gente que le gusta que sean cortos, pero estos temas no dan para que sean tratados de una manera rápida. Esto no es TikTok, esto aquí es para estudiar y para trabajar despacio estos temas. Profetas que vivieron en tiempos antiguos y en todos los pueblos. Es creencia y es base dentro del judaísmo de entender que la profecía es un estado de conciencia para todos los seres humanos, no es exclusivo del pueblo judío. Contrario a lo que dicen en el Islam, o en algunos sectores del Islam, de que en el judaísmo nosotros hemos sesgado la profecía única y exclusivamente para los judíos y que los demás no lo pueden tener. Eso es absolutamente falso, al contrario, todo ser humano está en la capacidad, todo Benei Noach, no importa, no tiene por qué volverse judío para adquirir el estado de profecía. Prueba de ello es que el mismo Tanaj da cuenta de muchos profetas que no fueron judíos y que alcanzaron un gran nivel de sabiduría. Nada más ni nada menos, un ejemplo de ellos, y aquí está la imagen, Hanok o Enoch, que se convirtió nada más y nada menos que en Metatron, es decir, en el ángel más poderoso, y que por supuesto alcanzó el nivel de profecía. Noah fue profeta, Shem fue profeta, Set fue profeta, Adán fue profeta, y ellos no eran judíos. Y esto es para explicar que en toda época y en todo pueblo se da. Personalmente, y esto lo digo yo de manera personal, por lo que he estudiado y lo que conozco de su historia, de manera personal considero, lo digo personal porque tendría elementos para justificarlo, pero no se ha discutido ni sé que alguien más lo habla, pero yo personalmente considero que Buda, por ejemplo, fue un profeta para la India. ¿Y por qué puedo decirlo? Porque él fue una persona que combatió la idolatría, que básicamente aplicó las leyes de Noah a su manera y con sus elementos culturales, y que recibió mucha iluminación de lo divino para traer una nueva. Lástima que después lo volvieron otra vez un ídolo, pero su objetivo primordial no era ese. Y bueno, podemos ver otros elementos interesantes en la historia de él. Y asimismo hay en otros pueblos. Gente que conoció mucho y se acercó a lo divino desde sus conceptos. Entonces eso debe estar claro. Ahora bien, en el Tanaj, en cuanto al Tanaj, hay que entender que hubo profetas que vivieron en los tiempos del Tanaj, que son, y por tanto que son los profetas mencionados. Otros no son mencionados porque hubo muchos. Y también hay que diferenciarlos de los profetas que escribieron los libros del Tanaj. Y eso es lo que voy a explicar a continuación. Bueno, explica el Talmud lo siguiente. Megilá 14a se indica que al momento de abandonar Mizraim, Anu Israel, el pueblo de Israel, contó con cerca de 1.200.000 profetas, adultos de ambos sexos entre 20 hasta 55 años de edad. Eso es otra cosa, tanto hombres como mujeres, por supuesto, no es exclusivo de los hombres, como ya mencionamos al hablar de algunas profetisas. Luego vinieron otros profetas que continuaron sus enseñanzas y que buscaron mantener encendida la llama de la Torah en el corazón del pueblo y llegar a establecer una sociedad en medio del pueblo de Israel denominada los hijos de los profetas, los Benei Hanevim. Y en efecto, el propósito de estos profetas no era el de encumbrarse ellos mismos o su mensaje por encima de lo indicado en la Torah, sino servir de guías para que otras personas se acercaran por las misbot a Hashem. Es decir, en últimas, existieron muchos profetas en todo el pueblo de Israel que ayudaban a guiar y iluminaban a las personas, llevaban al entendimiento y la comprensión de la Torah y por supuesto les ayudaban a entender las profundidades del texto, más allá por supuesto de la mera literalidad. Hubo muchos profetas en el pueblo de Israel, no solo los mencionados, no solo los que están mencionados en los libros, ni quienes escribieron los libros.
hay muchísimos profetas. Y aquí viene lo paradójico, que hay muchos profetas pero pocos escritos. La pregunta que surgía entonces es ¿por qué si existían tantos profetas, 1.200.000 que menciona Megilá 14a, el canon del Tanaj solo contiene 20 libros proféticos? Y menciona algunos profetas, ya veremos todos los que menciona. La razón más relevante es que no todos los profetas y profetisas que existieron recibieron nebuá para todas las generaciones, y los mensajes que recibieron solo eran importantes para determinadas circunstancias, personas o situaciones. Es decir, mensajes para el momento no fueron dejados para la posteridad, porque simplemente no nos interesan, eran para su momento, para su época, y nosotros no somos chismosos de la vida ajena, sino que aquellos mensajes que eran superiores para otros momentos, superiores en cuanto a, me refiero en el hecho de que abarcaban más, pues por supuesto van a quedar para la siguiente generación. Mientras que los profetas que en la actualidad conservan su mensaje, es porque escribieron para los tiempos futuros. Por otro lado, a estos profetas no se les dio la orden de poner por escrito aquello que recibieron. Sin embargo, el mismo Tanaj da cuenta de varias obras, no sabemos si son o no de orden profético, que se perdieron. Es decir, en últimas hubo profetas que se les dieron mensajes para otros tiempos, y algunos de ellos incluso se les dio la orden de escribir y otros no. Los profetas que se tienen en la actualidad son aquellos que no solamente escribieron para las generaciones siguientes, sino que además ese mensaje se les dio explícitamente la orden de escribirlo. Eso es lo importante, eso es lo que se llama la orden de arriba, la orden desde el cielo, el permiso celestial. Pero, como sabemos y como lo testifican muchos escritos del Tanaj, hay otras escrituras que existieron pero se perdieron. Al respecto, el primer video de lo que traté precisamente en temas del mundo hebreo, y lo pueden ver buscando en las listas de este canal, pueden encontrar acerca de los llamados libros perdidos del Tanaj. Bueno, ahora, profetas en el Tanaj, los mencionados y los que escribieron. Unos son los que se mencionan y otros son los que escribieron. En todas las escrituras se mencionan muchos profetas, pero no todos ellos escribieron un documento que se preservará como parte del Tanaj. Los profetas y profetisas mencionados en las escrituras son en total 7 mujeres y 48 hombres, y son los siguientes que vamos a ver. Esta lista está basada en Sefer Olam Rabbah, que es un libro de crónicas, un libro posterior, que hace parte de los escritos rabínicos, y en el Talmud en Megilá 14a y Megilá 3a. Vamos a ver entonces los listados, los veremos rápidamente, mencionaré algunos casos, especialmente en el caso de los hombres, que los presentaré de segundos, y son muchísimos. Entonces, por supuesto, no puedo irme de uno en uno. Pero veamos a las mujeres, las 7 profetisas que se mencionan, atención, en el texto. No quiere decir que sean las únicas que hay. Nada más las mencionadas, pudieron haber existido y con seguridad existieron muchísimas otras. Sara, Miriam, Deborah, Haná, Abigail, Hulda y Esther. 7 profetisas del pueblo de Israel. Alguien me dirá, pero bueno, Ribka y Lea, ¿qué se sabe de ellas? Se supone que deberían tener profecía. No se sabe específicamente, se sabe que alcanzaron Ruach HaKodesh, pero no se dice específicamente. Quizás las más conocidas, por supuesto, son Sara, de quien incluso se decía que tenía un mayor estado de profecía que el mismo Abraham Avinu, y por supuesto Miriam, la hermana de Aarón y Moshe, que fue una gran profetisa, y por supuesto Deborah también, que fue no solo profetisa, sino una jueza del pueblo de Israel, una gran juez que pues lideró durante años muy duros al pueblo de Israel, y por supuesto las otras también son muy conocidas. En cuanto a los hombres, son mencionados cerca de 48 profetas en toda la escritura. Llama la atención el caso sí de Baruch, porque hay discusión, me refiero a Baruch, quien fuera secretario de Irmiahu, de Jeremías, porque hay discusión en el Talmud de si alcanzó o no la profecía, y en una primera etapa no lo logró, por más que lo quiso, hasta que al final del día sí lo hizo, y por eso se lo menciona allí. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en este listado y si lo ven con atención, no está Daniel, y esto es porque
el libro de Daniel no se conserva dentro de las profecías. Bueno, y alguien dirá, bueno, pero Baruch tampoco está dentro de los profetas. Los escritos de él son escritos apócrifos, son parte de los Hitzonim, de los exteriores, de los que quedaron por fuera del canon. Pero el caso de Daniel es interesante porque su libro es en estado visionario, por inspiración, y es escrito en Ruach HaKodesh, no en visión. Sin embargo, el Talmud dice que también en algún momento alcanzó la profecía. Y eso es bien importante, ¿no? Entender un poco esa diferencia. Veamos entonces el caso ya de los Nevi'im como escritura. La escritura como tal, los Nevi'im que hay, son los que se conocen en el Tanaj, y son los que aparecen como escritos. No me voy a demorar mucho en esto, ahí está la diapositiva para que los vean, pero básicamente es entender que estos escritos fueron ya una serie de documentos que se redactaron ya sea por jueces, por reyes y por sabios, que alcanzaron precisamente el estado de Nebuá y a los cuales se les dio la autorización del cielo de dejar por escrito esas palabras. Y tradicionalmente se dividen en dos secciones, ¿no? Los Nevi'im Rishonim o profetas anteriores y los Nevi'im Aharonim o profetas posteriores. Entre los primeros uno encuentra a Yehoshua, al libro de Shoftim, a Shemuel y al Sefer Melahim. Fíjese que aquí hay libros, hay contenidos que no por nombre propio, sino digamos el caso del libro de los jueces, que fue escrito por Shemuel, se considera un libro de profecía, porque contiene nombres de profetas que también eran jueces, y también se considera el libro de los reyes porque ocurre dentro del ambiente profético, especialmente en la predominante de Natán, del libro que están en el libro de los reyes, el profeta Eliau y también Elisha, que son como los profetas más conocidos allí, pero no los únicos. Y es llamativo que aunque se llame el libro de los reyes, esté contenido dentro del ambiente profético, porque está escrito dentro de esa época, dentro de esa inspiración y dentro del dominante. Acuérdense que aunque los reyes eran los importantes en términos reales del trono, fueron los profetas los enviados por Hashem para llamarles la atención. Y son ellos ese poder, ese tercer poder, luego de los sacerdotes y los reyes, que siempre estaban llamando la atención para el regreso a Hashem, para el regreso a la Torah. Luego vendrían el libro de Yeshayahu, Irmiyahu y Ezequiel y los Tareh Azar, es decir, el libro que se denomina los 12 y con los que se habla, por supuesto, de una cantidad de escritos mucho más pequeños que los cristianos conocen como profetas menores, no menores en cuanto a calidad, sino por el tamaño, por haber sido muy cortos, y que se reúnen en un solo volumen y que contienen las predicaciones o las enseñanzas de estos profetas que están allí: Osea, Joel, Amós, Abdías, Yoná, Nahum, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora bien, vamos a otra parte bien importante luego que hemos entendido esto, y es, de acuerdo al Ramjal, de qué se trata la profecía. Y hay que entender lo siguiente, ¿no? Que me baso aquí en un libro fabuloso que yo recomiendo muchísimo, que lo adquieran, lo lean y lo estudien con detenimiento, y es el Derech Hashem, que en el capítulo 3 y también capítulo 4, se me olvidó incluirlo aquí, hace una disertación sobre qué es la profecía. Por supuesto, aquí lo he reducido, a pesar de que a continuación voy a hacer una cita un poco extensa, pero es bueno leerla toda para que entendamos muy bien de qué se trata. El Rambam lo tiene muy claro, y es que él nos presenta la nebuá dentro de un escalón, una suerte de cosas que la preceden y que le ayudan a que precisamente la pensemos como tal. Lo primero es que él dice que en realidad el ser humano tiene una cantidad de procedimientos para entender el mundo natural, y que ellos precisamente se pueden ir ampliando y que van desde lo que alcanzamos a través de la razón hasta llevarnos a la nebuá, hasta la profecía. La primera instancia es la observación, menciona él, es una observación muy aguda de las cosas, pero esta se puede ir más allá a partir del razonamiento
ese razonamiento se puede llevar a la iluminación, y la iluminación es el precedente del Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, que ya es un perfeccionamiento pues por completo de estas cualidades, nos puede llevar precisamente como antesala a la Nebuá, que sería la forma más superior, más grande de todo esto. Pero atención, lo interesante es que para llegar a la Nebuá no es que se anulen las anteriores, sino que crece sobre las anteriores, es decir, la observación, el razonamiento, la iluminación, el Ruach HaKodesh sustentan a la Nebuá y le permiten al Naví, al profeta, realizarse. Y vamos a verlo como lo explica a partir de esta cita de este fabuloso libro llamado Derech Hashem. Dice, este es un grado de inspiración en el que un individuo alcanza un nivel que lo liga a Dios Todopoderoso y lo apega literalmente a Él, de manera tal que percibe dicho apego y comprende con claridad su sometimiento a Dios, como lo desarrollaremos a continuación. Y sentirá esta experiencia con absoluta claridad y no le quedará lugar a dudas, así como no posee dudas sobre los objetos materiales que capta con sus sentidos físicos. El concepto principal de la profecía es, por lo tanto, el alcance de este apego y acercamiento a Dios, aún en vida, lo cual constituye de hecho un elevado grado de perfección. A esta elevación espiritual se le sumará una cantidad de conocimientos e información, pues por medio de esta iluminación comprenderá conceptos sumamente elevados y reales de los misterios y secretos de Dios Todopoderoso, y los comprenderá en forma clara, por medio del entendimiento transmitido al que hiciéramos referencia más arriba. Por lo tanto, la profecía se presenta como una intensidad muy superior a al Ruach HaKodesh, como lo continuaremos explicando con la ayuda de Dios. En últimas, para el Ramjal, la profecía en su base es de Bekut, es apego al Creador, y es la constancia de eso, es decir, el profeta sabe que tiene profecía porque reconoce que su instancia, su mentalidad, su vida completa es de totalmente estar apegado al Creador. Y esto implica no el hecho de que se apegue en sí al Creador, sino que reconozca que la única condición real de los seres humanos es esa, y él despierta, por decirlo así, a ese estado que ya es innato en todos, pero que no todos lo reconocen. El profeta ya lo hace y por lo tanto comienza a crecer desde allí y comienza a recibir todo tipo de información y conocimientos desde ese estado. Ahora bien, ¿cómo ocurre la Nebuá? El Ramjal nos responde y nos sigue diciendo lo siguiente, también en Derech Hashem, por supuesto que lo estamos citando. Dice así: la experiencia de la profecía se alcanza por medio de ciertos intermediarios, pues el apego y el alcance de la gloria divina no se produce de la misma forma en que, por ejemplo, una persona observa a alguien que se halla frente a él. Empero, esta percepción se producirá por medio de servidores divinos que actúan de la misma manera en que lo hace el vidrio al ojo miope, y de esta manera se experimenta la gloria divina. Sin embargo, el objetivo será la gloria divina y no otro, solo que la percepción que resulte será en función de los medios que sirven a tal efecto, de la misma forma en que la imagen se presenta acorde a un lente que se utiliza para ello, aspaclaria. Y ojo, porque esta palabra aspaclaria, que ya es usada en el Zohar, es para darnos a entender que hay una suerte de lentes a la visión directa de algo. Es como si yo viera algo a través de una ventana, no un espejo deformante, pero sí un vidrio que está un poco, tal vez no me deja ver de manera directa porque tiene una suerte de filtros, pero sé que en realidad del otro lado está aquello que dice ser, ¿no? O sea, reconozco que ahí detrás hay una persona, hay un ser, hay algo. De la misma manera, en la profecía no hay duda absoluta de que se está recibiendo el mensaje divino, pero la única diferencia, porque hay grados de profecía, como ya lo hemos visto, como lo explica el Rambam, es por supuesto el nivel de claridad con respecto a esa aspaclaria, con respecto a esa imagen, a ese vidrio que se utiliza, esa lente que se está utilizando para ver. Lo mismo que un astrónomo utiliza cada vez telescopios más sofisticados y sabe que allí está viendo, pero si logra tener por supuesto unas mejores lentes, así como el James Webb en estos días nos ha dado la enorme noticia de producir unas fotografías bellísimas sobre toda la multiplicidad de galaxias que existen en el universo,
Y cada vez ya se tenían fotografías anteriores, pero entre más claridad tenemos, ya podemos definir mucho mejor. Lo mismo funciona aquí la profecía. Es una forma de ir captando de algo que ya comprendemos, que sabemos que esa realidad divina existe, pero por supuesto podemos ir captándola de una mejor manera, de tal manera que nuestra visión se pula al respecto. Ahora, ¿cómo se transmite la nebuá? Esto es importante, lo he por supuesto aquí reducido, ustedes pueden ir y buscar el libro de una manera detallada y leerlo con atención, pero básicamente ocurre lo siguiente, y es que primero la transmisión de la influencia de Dios al profeta, es una transmisión, ojo, de la shefa. La shefa es la influencia de Dios al profeta, eso es la profecía, es transmitir la influencia de Dios al profeta. Ahora, ¿qué pasa con él? Esa influencia se apodera del profeta, esa fuerza superior, y lo toma. Luego de eso su cuerpo, el cuerpo del profeta, y cada uno de sus miembros comienzan a temblar. ¿Y por qué tiemblan? Porque el poder que recibe es mucho más fuerte que un corrientazo y comienza a transformarlo. ¿Qué comienza a experimentar? Una sensación de vuelco interior. Es decir, se transforma, así como Ramán dice que siente que cambia a otro ser. Efectivamente eso es lo que le pasa, cambia, se va a transformar y hay un cambio totalmente que lo diferencia, incluso lo disocia de lo natural, de lo que él conoce como lo normal. Todas sus sensaciones se anulan, se pierden por completo, se desconectan y comienza su actividad espiritual a depender única y exclusivamente de Dios. Entiende y capta que todo, absolutamente, él depende de lo divino. Luego obtendrá una comprensión superior a cualquier razonamiento humano, es decir, como ya comienza a entender que está dentro del ámbito divino, cualquier cosa superior comienza a llegar mensajes y comienza a entender cosas que están por encima del razonamiento normal. Y luego todo aquello que comprenda lo hará en forma muy superior. Comienza a comprender de una manera mucho más refinada, de tal modo que logra penetrar en cualquier tema de una manera pues muy superior a lo normal. Y de esa manera, pues por supuesto, la profecía se va arraigando en la mente de la persona. ¿Cómo opera la nebuá en el profeta? Dice así, eso también es por supuesto parte del Derech Hashem. Por un lado, la revelación de la gloria divina es el origen de toda transmisión profética. ¿De dónde se enraiza la profecía? De la gloria de Dios y de esa revelación. Es decir, el poder y el esplendor divino se revelan en el profeta y desde allí se desprende el poder de la nebuá. Se transmite al poder de la imaginación del alma del profeta las formas e imágenes necesarias para esa revelación. Es decir, desde la gloria divina, desde el Kabod Elohim, hay esa revelación, ese despliegue de información, podríamos decirlo en términos más modernos, se va hasta el poder de la imaginación contenido en el alma del profeta y se le expresan las imágenes que él necesita para entender esa revelación. Es decir, le dicen, mire, de estos elementos del mundo emplee estos para transmitir el mensaje. Luego, estas imágenes generan ideas e información cuya concepción es la revelación precisamente de la gloria divina. Es decir, se conjugan esas imágenes, se unifican y crean un contenido informativo. Luego esto va a permanecer impreso en la mente del profeta, se fijan en él, se mantienen intactas de tal manera que se sepa que el profeta las conserva dentro de sí, que no solamente están ya como un acto profético, sino que están dentro del profeta. Luego, al regresar, el profeta a su estado humano conserva dicha comprensión con absoluta claridad, ya porque se ha fijado. Posteriormente, el individuo comprenderá que las imágenes que concibe son visiones proféticas, resultado de la influencia sobre su persona. O sea, ha comprendido que es un acto profético, que es una profecía, lo que está viviendo. Y esta influencia fijará la información contenida en la revelación en forma permanente en su mente y no quedarán dudas sobre su profecía y los aspectos contenidos en la misma, u origen o sus efectos. En últimas, en esa última etapa, pues ya esa información queda fijada, se mantiene en su mente y no tiene absolutamente duda alguna. Y ojo con eso, porque no es, ay, ¿será que Dios me reveló? ¿Será que no me reveló? No, ya él lo sabe que sí lo hizo y
lo contiene dentro de su mente, lo cual es un proceso bastante complicado, bastante difícil, de acuerdo a lo que los jajamín comentan. Bueno, vamos ya al final, y simplemente, porque esto es un tema muy largo, muy grande, y yo aquí no traté muchísimas cosas, y ya voy más de una hora hablando de esto, y sin embargo también estoy pensando en la cantidad de cosas que olvidé, pero no quiero dejarlo sin lo siguiente. Y lo titulé aquí esta diapositiva como el pasado de la profecía para entender su futuro. ¿Y esto por qué? Porque si bien los sabios nos comentan que la era de la profecía acabó hace unos 23 siglos, esto implica que la última generación de profetas fue aquella que comenzó a profetizar antes de que el primer templo sagrado fuera destruido en el año 424 antes de la era. Y a pesar de que un número de esa generación sobrevivió al exilio, que duró 70 años, al exilio de Babel, y vivió para la construcción del segundo templo. Es decir, la última generación vivió en ese periodo. Imagínense, ¿hace cuántos años estamos hablando? Es más de 2400 años aproximadamente que la profecía pues, concluyó. De ahí en adelante se dice el Talmud que esta es la Bat Kol, la voz de Dios, la voz de la hija de la voz, literalmente es una voz divina que transmite mensajes, pero no es una profecía como tal. Y no existen profetas desde entonces. Entonces uno diría, bueno, y todos los sabios y la gente que llegó posteriormente, sí, fueron grandes sabios, fueron grandes personas con muchos niveles de revelación, pero no es lo mismo que un profeta, por muchos otros elementos que, bueno, ahorita están de más comentarlos, pero básicamente esto es lo que se nos informa. El último profeta fue Malají, del libro o Malaquías, como lo conocen en el mundo cristiano, y él fue un miembro de la Gran Asamblea. El libro de Malají es el que sella y el que acaba la profecía como tal. Después de la muerte de Malají, el espíritu de profecía cesó por completo en Israel. Alguien dirá, bueno, en Israel o en el mundo. Ahí hay un debate, pero lo que se entiende básicamente es que en la actualidad en ningún lugar del mundo hay profecía. Pueden haber grandes sabios, pero no hay profecía como tal. De acuerdo a la tradición, uno de los profetas más grandes, Eliahu, nunca murió y anunciará la llegada del Mashiach. Eso es bien importante porque esta tradición cuenta no solo el hecho de que Eliahu no haya muerto, sino que el hecho de que no muera es porque la profecía continúa. Lo que pasa es que no desciende, o ningún ser humano en la actualidad tiene ese nivel para alcanzar o volver a recuperar ese nivel de mensaje y de unión con lo divino. Sin embargo, hay que recordar que hay una idea, y es que el Mashiach mismo será un profeta, y que en la era mesiánica la profecía se convertirá en un fenómeno universal, por lo que precisamente esa época es la época de apertura hacia el conocimiento divino, y por lo tanto la gente entenderá la profecía como algo natural. Joel Hanabí, el profeta Joel, nos lo dice de la siguiente manera: y sucederá que volcaré mi espíritu sobre toda carne, y tus hijos e hijas profetizarán, tus mayores soñarán, tus hombres jóvenes verán visiones. Es decir, es el regreso y el retorno de la profecía hacia los tiempos finales, y digo retorno en el sentido en que volvemos otra vez a captarla, a entenderla y a conectarnos, pero no es porque deja de existir, sigue existiendo y se mantiene. De hecho, por eso el Rambán en su misma época, cuando ya había desaparecido la profecía, dice: existe la profecía, es decir, no la captamos ahora, pero está. Y por eso mismo Rambam en Igeret Hateman, en la carta que él le dedicó a los yemenitas, a los judíos en Yemen, Rambam cuenta una tradición antigua que dice: poco después de la era mesiánica la profecía volverá al pueblo judío. Bueno, y eso es lo que esperamos, y yo creo muy fervientemente que los seres humanos, por el hecho de que aprendemos, conocemos, de que tenemos muchos intereses sobre lo divino, que la ciencia está aumentando, vamos a acercarnos cada vez más a una comprensión más y más. Y eso es importante porque el conocimiento es para eso, para que entendamos mucho más todo lo que nos puede traer el hecho de aprender de lo divino cada vez más. Y bueno, hasta aquí dejo este tema de hoy, que es en realidad la profecía. Espero que les haya gustado muchísimo y que les sirva. No olviden de dejar sus comentarios, preguntas o cualquier otra cosa de interés que les llame la atención. Espero que este video les haya gustado. Sé que son un poco largos, pero vuelvo y lo repito,
no me gusta hacer cosas cortas ni breves, y que prefiero que así sean pocos los que lo vean, pero que lo vean con detenimiento, estudien y que les sirva esto de material para, no sé, para ustedes mismos o para escuelas o para quienes lo quieran emplear como una curiosidad o simplemente para saber un poco más de el conocimiento, la filosofía dentro del judaísmo. Un saludo, nos vemos en el próximo video que va a ser dedicado al Sefer Yetzirah.